ser de una página si el documento es a mano, y media página, un total de 250 palabras si el documento es escrito en computador. ¿De qué consiste la introducción? En la introducción vamos a describir el resumen de nuestro estudio de caso, de nuestro tema de proyecto. ¿Sí? Eh, ¿Qué debe estar en la introducción? ¿Qué contenido debe constar aquí? Pues debemos responder a estas preguntas para poder llenar nosotros el contenido que debe estar en la introducción. Por ejemplo, en la primera parte, las preguntas que deben contestar a la introducción son las siguientes. ¿Qué tema hemos seleccionado? ¿Cuál será nuestro estudio de caso? ¿Y cuál es el objetivo general del estudio de caso? Entonces aquí les subrayé con colores diferentes solamente para que identifiquen las respuestas a cada una de esas preguntas. Por ejemplo, ¿qué temas hemos seleccionado? Entonces aquí está un ejemplo, ¿no? Este trabajo está enfocado en encontrar las mejores medidas de prevención y su importancia para evitar el contagio de COVID-19 de los moradores de la urbanización Nueva Generación, ubicado en el sector de Bellavista Calderón. Entonces ahí ya está la respuesta a esas dos primeras preguntas, que cuál es el tema seleccionado y cuál será nuestro estudio de caso. Sí, en la tercera pregunta, en la primera parte, dice cuál es el objetivo general de estudio. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo con respecto a este estudio de caso? A fin de asegurar y garantizar el bienestar y salud de cada miembro de las familias que integran la comunidad. De igual manera, en la segunda parte, tenemos que responder a estas preguntas para nosotros llenar el contenido acerca de la introducción. ¿Por qué es importante realizar el estudio de caso? ¿Es un problema que afecta a nuestra vida, a la de nuestra familia, a nuestra comunidad? ¿Qué puede ocurrir si el problema continúa? Entonces, todas esas preguntas deben estar respondidas pues, en el contenido que abarca la introducción. Entonces, todo lo que está subrayado con gris, ahí está las respuestas a todas esas preguntas. Durante el periodo de pandemia, la causa más importante para el crecimiento de contagios ha sido la despreocupación por parte de cada comunidad en adoptar medidas de prevención. La población juega un papel importante para reducir la probabilidad de exposición y transmisión del virus. Por ello, debemos realizar las medidas de higiene personal y del entorno. De ahí la importancia que todas las personas conviertan en hábito las medidas que comprenden sencillos procedimientos de higiene, tanto personales como del entorno, las cuales comúnmente se realizan en los diferentes lugares donde desarrollamos nuestras actividades cotidianas. Entre estas medidas están la higiene de las manos, no tocarse la cara, usar la mascarilla y guardar el distanciamiento social. Entonces, aquí en este párrafo están las respuestas a todas esas preguntas de la segunda parte. ¿Sí? Y para cerrar nosotros la introducción tenemos que contestar de igual forma esta pregunta. ¿Qué esperamos que las personas comprendan al leer nuestro estudio de caso, nuestro trabajo de proyecto? Entonces acá con rojo está la respuesta a esa pregunta. Por ello, esta investigación está orientada a concientizar a cada familia de la comunidad para que sigan al pie de la letra las acciones impuestas por las organizaciones de la salud y de esta manera podamos reducir el número de contagios y decesos en nuestras familias, comunidades y lo más importante en todo el país. ¿Sí está entendido, profesor? ¿O tiene quizás alguien alguna pregunta? Claro. Está claro, ¿verdad? Está muy, muy sencillo eso. Sí, Igual, de igual es forma. bueno las preguntas que les pones es bueno porque el estudiante va contestando y va armando su trabajo. Exactamente, va Muy armando bueno. el contenido acerca de este ítem acerca esta parte de nuestro proyecto, ¿no? De igual forma, en antecedentes, de igual forma. Aquí ya se les va a explicar igual a los estudiantes de cuál va a ser la extensión máxima que debe llevar el contenido en lo que corresponde a los antecedentes. De igual forma, la extensión máxima va a ser de una página, ¿Qué si el pasa? documento es escrito a mano, Ya mismo. y va a ser media página o un contenido de 250 palabras si el documento es escrito en computador. Sí, ¿qué vamos a describir aquí en los antecedentes? El origen de nuestro problema. ¿Sí? ¿Cómo se origina nuestro problema? Entonces, de igual forma, vamos a tener que contestar ciertas preguntas y esas preguntas tienen que estar respondidas en los antecedentes. La primera, ¿cómo surgió el problema de estudio? ¿Cómo surgió el problema de estudio? Entonces, igual, aquí está subrayado con color verdecito esperanza, pues la respuesta a esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo surgió el problema? El 31 de diciembre del 2019, la Organización Mundial de la Salud, OMS, recibió reportes de presencia de neumonía de origen desconocido en la ciudad de Wuhan, en China. Rápidamente, a principios de enero, las autoridades de este país identificaron la causa como una nueva cepa de coronavirus. El presidente Lenín Moreno decretó emergencia sanitaria a partir del 11 de marzo del 2020. Sí, ciertas partes están parafraseadas, ¿no es cierto? Entonces nosotros debemos aquí citar la fuente o la referencia de donde sacamos nosotros esta información. Entonces, bueno, me imagino que ustedes, profes, sí saben cómo sacar aquí la referencia. Aquí están las referencias del comercio 2020. Igual al final, como explicó Diego, pues nos va a ser mucho más sencillo. Si nosotros ya citamos las referencias de cada una de las citas, pues al final ya la bibliografía se podría
Automáticamente se podría ya añadir la bibliografía si nosotros ya hicimos las citas de la referencia de cada uno de los párrafos, ¿no es cierto?, que hemos adquirido de alguna fuente. Entonces, miren, en la segunda parte, de igual manera, ¿qué se ha hecho? ¿Qué ha hecho la familia? ¿Qué ha hecho la comunidad para resolver este problema? Sí, la parte que está con gris, subrayado con gris, responde a esa pregunta. Las medidas tomadas fueron aislamientos domiciliarios, restricciones para eventos masivos, fortalecer las medidas de bioseguridad del personal de salud y medidas de prevención en el transporte público. En el transcurso del mes de abril, se decretó otras medidas para prevenir el contagio de COVID-19 en la población. Entre estas medidas están, se suspende la jornada laboral y las clases, provisión de actos masivos de más de 30 personas y cierre de pasos fronterizos del Ecuador. Circulación vehicular permitida solo para actividades básicas y relacionadas con asuntos de salud. Suspensión de actividad comercial de establecimientos que concentren más de 30 personas, a excepción de artículos de primera necesidad, farmacéuticos, médicos, ortopédicos y servicios financieros. El gobierno ecuatoriano declaró la implementación del teletrabajo tanto para empresas y organismos del sector público como para el sector privado, entre otras medidas, con el fin de precautelar la salud integral física de los niños, adolescentes y jóvenes adultos. Igual, esto se tomó de una fuente, ¿no es cierto? Aquí tomé la referencia y la cité, ¿sí? Y de igual, para cerrar, ¿no es cierto? Para cerrar nosotros con el antecedente, tenemos que responder igual forma a esta pregunta. ¿Qué no se ha hecho para resolver el problema? Entonces, está subrayado aquí con rojo, ¿no? Sin embargo, hay personas de la comunidad que han perdido el miedo y han dejado de lado el cumplir con estas medidas, por lo que es necesario concientizar en aquellas personas que el peligro sigue presente y que puede dañar a cada uno de los miembros de nuestras familias. Sí, está muy claro, ¿verdad, profesor? Solo quiero acotar una cosa. Santi, ¿sí le puedes subir un ratito? Una cosita, súbele. Hay un error en la cita. Aquí en el comercio. Quítale la coma, no le puedes poner coma antes de la cita. No, esa está bien, la de acá, después de la comilla. Después de la comilla también hay una coma, no le puedes poner coma. Exacto, ponle punto, quítale esa coma. Ya inicias la explicación del chico con mayúscula. Las medidas tomadas fueron no sé qué. Ya. Sí, a ver. Ya. Algo adicional que les iba a decir, profes. En todo este texto, ¿sí? Que hizo Santiago, tiene una función en función a una cantidad de palabras que ya les da limitada mismo. Súbele, Santiago, por favor, para indicarles dónde dicen eso. Es decir, baja, ya le subiste, creo. No dice antecedentes. La cantidad de palabras que tienen que hacer en cada parte. Ya, miren, ahí. 250 palabras. O sea, los chicos que tienen que hacer a mano, si se dan cuenta, tienen que hacer una página, ¿ya? Con letra imprenta. Pero si los chicos, en cambio, lo van a hacer a computadora, son 250 palabras. Ahora, ¿cómo se contabiliza eso? Bueno, a los estudiantes también ya les hemos mencionado en los videos, pero les selecciona todo. Y en la parte inferior, no sé si se dan cuenta ustedes, eso, Santiago, gracias. En la parte inferior, a lo que selecciona Santiago, le aparecen, exacto, 342 de 2567. Entonces, ahí los chicos se pueden guiar. ¿Me falta más texto? Añado. ¿Me faltan más palabras? Añado. Y así sucesivamente, ¿no? Hacer. Todo parámetro que tienen que hacer el capítulo 1, antecedentes de instrucción, tienen una cantidad limitada de palabras, ¿ya? Que deben tener los estudiantes. Ya, listo. Gracias, Santi. Entonces, eso es la primera parte, ¿no? Antecedentes, introducción. La siguiente parte, en cambio, vamos a ver con la profe Eli. Profe Eli, porfa, puede compartir. Profe, si tienen alguna pregunta, estamos a oídos, ¿no? De todos ustedes. Bueno, profes, como ya acabo de explicar, pues el profe, si bien es cierto, en la parte superior vamos a tener la forma en cómo nosotros vamos a tener que ir guiando a los estudiantes o cómo va a estar estructurado, pues en este caso, la definición del problema. Primero nos indica, pues, que es la descripción del problema relacionado con el estudio de caso. Si bien es cierto, esta parte va a tener una extensión máxima de una página, si obviamente el documento es escrito a mano. Sobre todo nos indica aquí que tiene que ser con letra de imprenta, ¿no? También nos indica pues media página o 250 palabras si es que es un documento que está escrito a computador. Bueno, aquí lo que nos dice es que en el paso anterior identificamos y describimos el origen del problema. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a detallar en qué consiste el problema. Por tanto,
Aquí tenemos, obviamente, en el esquema número 5, el desarrollo del estudio del caso. Tenemos como primera parte, nos pide, y de igual manera en cada uno de los pasos que tenemos que ir guiando a los estudiantes, está lógicamente basado pues en responder a determinadas preguntas. En la primera que nos dice, ¿dónde se desarrolló nuestro estudio de caso? ¿Cuál será nuestra unidad de estudio? Nosotros mismos, nuestra familia o la comunidad. Como ustedes se dieron cuenta, pues en el inicio, en el tema que tenemos ya establecido, hablaba del sector justamente de Bellavista de Calderón, ubicado al norte de la ciudad de Quito, donde pues dice que se ha evidenciado en el último mes de diciembre del año 2020 el incremento de personas contagiadas por el COVID-19. Por su aumento de contagio, los moradores de la urbanización Nueva Generación decidieron adoptar medidas de contingencia para evitar la propagación del contagio del virus especificado anteriormente. Ya, entonces, bueno, profes, aquí como ustedes ven, y podría yo seguirles dando lectura, lo importante sería es ir observando que los chicos cuenten pues con la extensión que habíamos indicado al inicio, que en este caso era de 250 palabras. Obviamente estamos describiendo ya y estamos ya indicando y respondiendo pues a la primera parte, ¿no? Luego, ¿qué nos dice? ¿Qué aspectos intervienen o tienen relación con el problema? Y nuestro caso, la organización familiar, comunidad, los derechos, la salud, la economía, el modo de vivienda, etc. Por tanto, en el segundo párrafo indica ya la respuesta a estas preguntas. Dice, a pesar de las medidas optadas por el gobierno y la comunidad existen varios factores que intervienen en la extensión del contagio, a tal punto que se ha vuelto difícil en controlar. Una de las causas se relaciona a la economía que actualmente existe en el país, ya que se ha convertido en una forma explícita de al menos conseguir un sustento de alimentos de cada uno de los hogares de los ciudadanos e individuos del Ecuador. Así también se puede detallar que debido a la deficiente economía de las personas, no pueden optar por obtener mejores medidas de cuidado y prevención de la relación al COVID-19, ya que en ciertas ocasiones las personas no poseen ni la protección básica contra dicho virus debido a la falta de liquidez monetaria. Entonces, nos dado respuesta a lo que nos habían planteado, ¿sí? Y para cerrar en este paso, nos dice que a quién o a quiénes afecta. Solo a mí también, a mi familia o a todos de la comunidad donde vivo. Por tanto, pues en el párrafo final, igual se determina, ¿no? Los afectados en relación al contagio con la comunidad, los moradores de la urbanización Nueva Generación y sus familias, ya que poseen un alto índice de contraer el virus por el hecho del contacto con los miembros de la familia que acuden a realizar sus actividades diarias. Sí, entonces hemos cumplido lo que nos indicaba pues inicialmente, ¿no? Y hemos ido respondiendo a cada una de las preguntas. Ese sería el cómo se debería desarrollar en este caso la definición del problema. Sí, entonces no sé si hasta ahí quedaría claro esa partecita. Sí. O sea, sí. Ya, o sea, básicamente, profes, aquí lo que hay que tener en cuenta es algo, ¿no? Si se dan cuenta, Eli puede subir esa partecita donde están las preguntas. Los chicos para iniciar un tema como tal tienen que responder estas preguntas, pero hay que tener en cuenta cuando se revise, ¿no? La redacción de ellos, que no lo hagan en función a respuestas, sino en función a una redacción que tenga coherencia, que tenga hilaridad como tal. Porque, hay ejemplo, algún estudiante puede poner, ¿dónde se desarrolla nuestro estudio de caso? El estudio de caso se desarrolla en la calle San Juan. ¿Y cuál será nuestra unidad de estudio? Nosotros mismos, nuestra familia. La unidad de estudio va a ser nuestra familia. O sea, van a colocar de esta manera, solo respuesta, ¿no? Hay que ver que tenga, obviamente, un sentido en la redacción. O sea, ese es prácticamente
el trabajo, el que los estudiantes tengan una buena redacción como tal, obviamente con las respuestas que tienen que tener esas preguntas. ¿Ya? A ver, sígale, Eli. Ya. Gracias, teacher. Ahora, en lo que se refiere, pues, lógicamente a la justificación, sí, nosotros sabemos que en la justificación nosotros vamos a tener que poner por qué es importante realizar el estudio de caso. Obviamente aquí nos da también ya la extensión máxima, ¿no? Que es una página, si el documento es escrito a mano. Y obviamente, de igual manera como arriba nos decía, una media página o 250 palabras si el documento es escrito a computador. En este caso, pues lógicamente aquí no cumpliríamos, y eso sí quería que ustedes observen, aquí nos faltaría todavía redactar un poco más la justificación, porque si bien es cierto, contamos con 164 palabras, por tanto, eso significa que la justificación estaría todavía incompleta. Bueno, pero de todas maneras, aquí nosotros, ¿qué vamos a hacer? Hemos descrito, dice, cuándo surgió el problema, en qué consiste el problema y cómo nos afecta. En este paso vamos a justificar por qué consideramos importante desarrollar el estudio de casos sobre el estudio de casos sobre el problema o suceso seleccionado. Entonces, en este caso, aquí vamos a detallar nosotros o vamos a redactar el por qué, ¿sí? Entonces, como ustedes observan, aquí nos dice, es pertinente realizar el estudio de caso porque se logra evidenciar qué medidas son óptimas. Ahí ya nos está dando, ¿no es cierto?, de adoptar para una prevención efectiva y eficaz en relación al contagio del COVID-19. De esta manera se puede identificar cuál de ellas aporta mejores resultados al implementarlas en la vida cotidiana de los moradores de la urbanización Nueva Generación ubicada en el sector de Bellavista de Calderón, al norte de la ciudad de Quito. Una vez identificadas qué medidas en relación a implementación y resultados, se podrían ejecutar una cotización de los materiales para poder hacerlos más accesibles a todos los ciudadanos e individuos de la urbanización, así como a la comunidad en general, con lo cual se obtendría una prevención más estructurada y con mejor acogida. De igual manera, la investigación puede servir de precedente a las demás personas, ya que podrán identificar qué medidas brindaron mejor resultado en relación a evitar la propagación del contagio del COVID-19 y a su vez estabilizar la economía familiar. ¿Sí? Entonces, como ustedes observan, hemos cumplido, ¿no es cierto?, con justificar el por qué consideramos nosotros importante realizar este estudio de caso. Y por último, en lo que a mí me corresponde, tenemos aquí el plantear el objetivo de estudio. Si bien es cierto, para ello también tenemos un esquema que que los chicos se pueden ir guiando para que puedan elaborar este objetivo. ¿De qué se trata el objetivo? Todos sabemos que qué es lo que nos proponemos con el estudio, qué es lo que vamos a observar o describir. Sí, aquí nos detalla que debería contar con 100 palabras, nos dice. El objetivo nos permite centrarnos, concretar la tarea que vamos a realizar sin distraernos con otros sucesos o problemas interesantes también, pero ajenos a lo que hemos escogido para desarrollar nuestro estudio de caso. ¿Cómo redactamos nuestro objetivo general? Obviamente aquí tenemos el esquema y bueno, yo les había puesto en este caso 3 objetivos, ¿sí? Si bien es cierto, solo nos indica que debe de ser 1, ¿ya? En el esquema número 6, donde nos da el cómo elaborar el objetivo, nos dice que primero nosotros tenemos que el objetivo tiene que ser alcanzable, ¿sí? Eso quiere decir que debemos estar seguros de contar con que todo lo que necesitamos para hacerlo, con todo lo que necesitamos para hacerlo, ¿sí? Entonces, en este caso, nos da un ejemplo también ahí. Luego nos dice que la redacción de un objetivo obviamente debe de iniciar siempre con un verbo en infinitivo.
Por tanto, ahí nos da, ¿no?, la terminación ar, er, ir. Y por último, para cerrar el paso, además dice, debe plantear qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y dónde lo vamos a hacer. Eso es lo esencial. Eso es lo que deberíamos nosotros plantearnos en este objetivo. Entonces, como yo les decía, yo les había puesto unos 3 objetivos que en realidad el primero nos dice describir las medidas adoptadas para evitar el contagio del COVID-19 y su importancia para los moradores de la urbanización Nueva Generación ubicada en el sector de Bellavista de Calderón, al norte del, aquí no sería ciudad, perdón, me he equivocado, aquí, del Distrito Metropolitano de Quito. Esa era la corrección que me había hecho el teacher y me había olvidado. Mil disculpas. Ya. Otro también decíamos, a ver, como objetivo general podría ser analizar las ventajas y desventajas de las medidas adoptadas para evitar el contagio del COVID-19 y su importancia para los moradores de la urbanización Nueva Generación ubicado en el sector de Calderón, al norte de la ciudad de Quito. Y por último, que me decían que estaba relevante al de arriba, pero de todas maneras les voy a dar lectura. Dice, identificar qué medidas son variables de adoptar para evitar el contagio del COVID-19 y su importancia para los moradores de la urbanización Nueva Generación ubicada en el sector de Bellavista de Calderón, al norte de la ciudad de Quito. Eso sería lo que me correspondía a mí, profes. ¿Alguna pregunta tal vez? Ya, yo tengo que acotarles algo a lo que dijo la profe Eli, ¿no? El objetivo del proyecto prácticamente es la parte fundamental del mismo, porque lo que nosotros pretendemos con esta investigación que van a hacer los chicos es responder a ese objetivo. O sea, si es que, ejemplo, dice describir las medidas adoptadas para evitar el contagio, dentro del proyecto debe explicarse cuáles han sido esas medidas adoptadas por los moradores del barrio Nueva Generación. O sea, se debe dar respuesta al objetivo. O sea, no es que yo voy a poner un objetivo como tal y el proyecto va a estar diferenciado a eso, ¿no? O prácticamente no está bien estructurado, ¿no? Eso nada más. Sí, por eso justamente se decía que el objetivo nos permite centrarnos concretamente en la tarea que nosotros vamos a realizar, sí, sin tratar de distraernos con otros sucesos o problemas que se vayan presentando. Sí, justamente. Gracias, teacher. Ya, listo. Gracias, profe Eli. Profes, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Están asustadas? ¿No están asustadas? ¿Le ven súper fácil? Dieguito, una consulta. Claro. Nosotros, los estudiantes hacen, nosotros revisamos. ¿Y quién más nos va a revisar? O sea, ¿tiene que haber una tercera persona o una cuarta persona que también revise? ¿O como nosotros revisamos y ya está? O sea, porque esa es mi inquietud. Ya, claro. A ver, profe Eli, deje de compartir, profe Lidia, profe Eli, perdón. Ya, le voy a explicar, le voy a responder a la profe Lorena. Sí, pues sí, por favor. Ya, listo, verá. A ver, profes, para todos, ¿no? Obviamente, ¿quién es el que revisa? Es el tutor. Usted da la lectura. Hagan cuenta que es como las tareas que nos envían los estudiantes, ¿cierto? Nosotros verificamos, ejemplo, me manda a mí el trabajo Berito Artieda. Entonces, yo reviso esto. No está bien, le mando un mensajito. No está bien redactado. Tomar en cuenta esto, ¿ya? O ver los videos que les vamos a enviar nosotros en función a lo que les estamos explicando ahorita. ¿Ya? Entonces, ahí el estudiante tiene que corregir, ¿ya? Usted, obviamente, acaba con el proyecto, ¿ya? ¿Y quiénes son los que van a revisar, hacer una nueva revisión? Somos ya el jurado, la evaluación, la comisión, llamémoslo así, de evaluación. Obviamente, nosotros ahí vamos a verificar el trabajo. Aquí no se trata de, y hay que ser honestos, ¿no? Yo soy muy condescendiente en estas partes porque a veces juzgamos el trabajo de un profesor o de un tutor y no se trata de esto. Es decir, no es que, ejemplo, digamos, yo veo el tutoriado de la profe Lorena Ramos y yo le veo que tiene algunos errores. No es que yo le voy a juzgar a la profe, ¿no? Porque no es el trabajo de la profe, no es que estamos calificando su trabajo como tal, sino es el trabajo del estudiante, que nosotros, nuestra función es de guías.
¿sí? Porque si no les digo, ayúdenme a hacer 122 proyectos de ustedes, profes, no sean malitos, que tienen tiempo. No, no se trata de eso, ¿no? Entonces, de esa manera, profe Lore, es como se va a evaluar. O sea, tú eres la persona que va a revisar, ¿sí? Como guía, y obviamente cuando ya se califique el proyecto como tal, lo vamos a hacer el grupo como tal. ¿Quién está dentro del grupo? Va a estar usted, va a estar un docente del EFJA y alguien más como tal. ¿Ya? O sea, usted va a explicar, digamos, ahí es donde usted va a decir, verá, profe Dieguito, este estudiante, chuticas, vea, regañadientes, medio, presentó, pero bueno, ahí le voy a dejar a su juicio, el juicio de todos los profes, el que se haga. Claro que también tenemos que ayudarnos, no es que vamos a dejarle al estudiante así nomás, porque se trata de ser como facilitadores nosotros, como tutores, ¿no? Como guías, ¿ya? Obviamente que sí es nuestro trabajo, ¿ya? Eso. ¿Tienen alguna pregunta? Profes, perdón. No, listo. A ver. ¿Cuándo vas a dar los nombres, Dieguito? Sí, o sea, hoy. Pero espérense nomás, solo voy a explicarles esta partecita que ya es prácticamente lo casi final y de ahí sí ya culmino con esto. Yo sé que todos tienen un montón. A ver, bueno, profe, lo siguiente es el marco metodológico, ¿no? El marco metodológico. ¿Ya? ¿Qué es el marco metodológico? Es cómo vamos ¿qué? ¿Y cómo vamos a hacer para analizar el problema planteado? Ejemplo, la profe Eli había hablado acerca de las medidas adoptadas por los moradores, ¿no? Ahora, ¿yo cómo voy a saber qué medidas los moradores del barrio adoptaron? Ahí se trabaja con instrumentos con técnicas de investigación como tal. ¿Cuáles son? Muchos de ustedes las conocen, ¿no? La entrevista, la observación, el análisis de contenido, también tenemos la encuesta como tal, ¿no? Ahora, ustedes dirán, pero profe, chuticas, y los chicos no pueden hacer encuestas, o sea, no pueden irse al barrio, todo, y exponerse, no. Pero hoy en día, mediante el celular, esa es una herramienta para ayudar. Digamos que aquí los moradores son 10 y siempre hay un WhatsApp del barrio, ¿no? Como tal, o de la familia mismo. Yo les mando mis preguntas, por favor, denme contestando estas preguntas, familia. ¿Ya? Y la familia les ayuda a responder. Esa es una manera. Otra, la entrevista, mire, la entrevista. Que, si van a ser de un barrio como tal, le pregunta al presidente del barrio. Obviamente tiene que elaborar una batería de preguntas como tal, que como les vuelvo y les repito, tienen que estar en función a responder el objetivo. Si mi objetivo era analizar el comportamiento de los moradores del sector frente al COVID-19, pues tienen que estar preguntas en función a responder esta interrogante, ¿ya? Asimismo. Y bueno, como en todo, es como en toda parte, los estudiantes primero tienen que hacer o tienen que contestar algunas preguntas como tal. Entonces, seleccionan los estudiantes primero. ¿Qué quieren hacer? Entrevista, observación, análisis de contenido. Tal vez para muchos de ustedes, o tal vez no recuerdan, ¿qué es un análisis de contenido? Porque creo que la entrevista y la observación creo que sí la manejan, ¿no? Sin embargo, también les voy a explicar. En la observación hay que elaborar una ficha, ¿no? Una ficha como tal, en la cual me va a ayudar a mí para, obviamente, contestar ciertas preguntas. Y aquí se va a poner, ¿qué se va a hacer? ¿A quiénes vamos a hacer? ¿Por qué consideramos importante observar? ¿Dónde vamos a observar? ¿Y qué horarios vamos a observar? A ver, yo me voy a elaborar una ficha, ¿no? Y pongo, ¿qué sector? Nueva urbanización, nueva generación. ¿A qué horas? Yo voy a evaluar desde las 6 de la tarde hasta las 7. De 6 a 7. ¿Por qué? Porque a esa hora todas las personas llegan de sus trabajos y yo voy a observar cuál es el comportamiento de estas personas. Que por ahí le ve al vecino, vecina, ¿cómo está? Le da un beso en la mejilla. ¿Existe distanciamiento social entre los vecinos? Yo pongo ahí, no. ¿Ok? Que le veo al vecino que se va a la tienda, ¿no es cierto? A comprar pan para el desayuno y se va sin mascarilla. Yo anoto también eso, ¿no? Por ejemplo, los vecinos de este sector están cuidándose o protegiéndose con mascarillas, etcétera, etcétera, sí o no. Que tengan alcohol, ¿ya? Obvio. Entonces, así se elabora una observación mediante una ficha como tal. El análisis de contenido, en cambio, hay muchos chicos que yo creo que la mayoría se van a pegar a esto. ¿Qué es? Consiste en obtener información sobre el estudio de casos seleccionado a través de diferentes fuentes. Textos,
periódicos, televisión, radio, internet, plataformas educativas, es decir, los medios de los cuales ellos pueden recabar información como tal. Debemos aclarar qué fuentes utilizaremos. Las fuentes utilizadas deben ser presentadas al final del proyecto de grado, ¿sí? En referencia para ello tenemos que anotar siempre los datos asociados a la fuente. Por ejemplo, programa de televisión, noticiero, canal, dónde escuché la noticia, qué día, fecha y quién dio la noticia, ¿no? ¿Ok? Entonces, no es complejo, la verdad. Siguiente, resultados, ¿ya? Usted, aquí va una parte muy importante, ¿ya? Profe Andreita, usted que hizo la maestría recién, creo que usted es la más fresquita, ¿no es cierto? De las que terminaron ya la maestría. ¿Qué tenía que poner usted en resultados? ¿Se acuerda? Está sin internet. Ah, la profe Andreita. Bueno, profe Berito, ¿usted se acuerda qué tiene que poner en resultados? Claro, tenemos que poner si es que tenemos gráficos de barras y la interpretación de esos o gráficos de pasteles. Muy bien. O una redacción en el caso de que sea un instrumento cualitativo. Los resultados que obtuvimos de la observación, de la herramienta que utilicen. Perfecto, profe Berito. Eso es lo que los estudiantes van a hacer, pero tomar en cuenta algo. No deben colocar las imágenes de las barras, de las gráficas como tal. Es decir, aquí solo tienen que hacer la redacción. No es que van a poner, insertar, obviamente, los resultados en base a la encuesta que hicieron. No, es poner la redacción como tal. Y ¿cómo se llama? En los anexos, ahí colocar una foto, ¿ya? De ejemplo de esas barras que usted mencionaba, en anexos, ¿ya? Como tal. Pero no es necesario colocarlas aquí. Y es más, no es necesario ni siquiera hacerlos como obligación para los estudiantes, ¿ya? O sea, los estudiantes no tienen que colocar de forma obligatoria eso, ¿no? Sino es colocar los resultados, ¿ya? Como tal. O sea, me voy a inventar, ¿no? De 40 moradores del sector de San Juan de Calderón, 20 personas mantuvieron distanciamiento social y 20 personas no. Ya, esos son los resultados que se obtienen, ¿no? En el horario que se realizó esta actividad fue desde las 3 a las 4 de la tarde. Ya, esos son los resultados. Ahora, el análisis es acá abajo, ¿sí? El análisis como tal. Aquí, ¿qué vamos a poner? Debemos dar respuesta al objetivo planteado, dice. Decir, ¿qué aspectos tendremos en cuenta para hacerlo? Establecer criterios claros, una postura crítica, etcétera. ¿Ya? Como tal. Y aquí les habla acerca de las generalizaciones y la relación del mismo. Finalmente, bueno, en conclusiones y recomendaciones para no extendernos, también les dice cuál es el tamaño que tienen que realizar, cuántas palabras, etcétera. En la recomendación es lo mismo. Y aquí en las conclusiones, obviamente, ¿de dónde se derivan todas estas conclusiones? De los resultados que se obtuvieron, ¿sí? Como tal. Entonces, aquí yo pongo, ejemplo, en conclusiones, una vez culminado la investigación, se verifica que en el sector de la urbanización Nueva Generación sí existe un distanciamiento social entre los moradores del barrio, ¿ya? O existen campañas en los cuales tienen